Capítulo 12. La red hoy. Después de miles de años de evolución, la red reptil es ahora una telaraña vasta y a menudo incomprensible de sociedades secretas interconectadas, bancos, empresas, partidos políticos, organismos de seguridad, propietarios de medios de comunicación, etc. Pero su estructura básica y programa siguen siendo muy simples. El centro de la telaraña operacional es la ciudad de Londres, con dirigencias interconectadas en lugares como Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia y los Estados Unidos. Estas son las arañas en la telaraña con la ciudad de Londres, Nueva Troya, la más importante. Desde este centro, el programa mundial y las políticas son administradas y sus directores de sucursal lanzan esas políticas en cada país. Así que si conviene al programa global hacer colapsar al dólar estadounidense, el peso mexicano, el rand sudafricano o los mercados de valores del lejano oeste, los directores de sucursal en esas áreas tomarán la acción necesaria para hacer eso. La hermandad no sufre. De hecho, realmente al contrario, porque saben qué está viniendo. Los bancos principales de la hermandad en los Estados Unidos, como el Chase Manhattan de los Rockefellers, incrementaron sus ganancias sobre el peso mexicano en 1991, el año en que el valor del peso se desplomó, porque vendieron sus propiedades de pesos justo antes del colapso. En 1987, el multimillonario financiero fallecido y el pariente de Rothschild, Jimmy Goldsmith, vendió todas sus propiedades justo antes del colapso del mercado de valores del mundo. Una coincidencia, por supuesto. En el corazón de la telaraña, o la cima de la pirámide, cualquier analogía que usted escoja, están los reptiles. Estos operan principalmente en el trasfondo desde bases subterráneas y abrumadoramente poseyendo las corrientes de sangre reptil humana que resuenan más estrechamente a la conciencia reptil desde la cuarta dimensión inferior. Estas personas plenas sangre de reptil y poseídas por reptiles ocupan los puestos principales del poder en el mundo entero o trabajan en el trasfondo controlando a aquellos en los puestos del poder aparente como primeros ministros y presidentes. Tener un ser humano reptil o controlado por reptiles como presidente podría parecer fantástico si usted mismo se ha permitido tener su visión de la posibilidad suprimida al tamaño de una arveja. Pero cuando usted ve la evidencia reunida durante miles de años, tiene el perfecto sentido de los misterios de la historia. Las personas me preguntan la comprensible pregunta de por qué algunos querrían dedicar sus vidas a apoderarse de un planeta cuando sabían que iban a morirse mucho antes de que fuera conseguido. Respuesta: la conciencia que controla ese cuerpo está solo usándolo como un sobre todo, un traje espacial, hasta que se gasta. Cuando eso ocurre, posee otro. Estos mismos reptiles han estado ocupando los cuerpos de todos los jugadores principales en la conspiración que se remonta a los tiempos antiguos. La obsesión con la cruza dentro de las corrientes de sangre de la hermandad viene de la necesidad de mantener la herencia genética reptil y, por lo tanto, mantener la conexión vibracional entre el cuerpo humano en la tercera dimensión y su fuerza controladora en la cuarta inferior. Fue para esconder esta verdad que se encargaron de la destrucción de archivos históricos antiguos, textos y relatos durante siglos, cuando devastaron y violaron las sociedades nativas del mundo. Los reptiles querían destruir toda memoria y registros de su más temprana existencia abierta y control en el pasado. Si pudieran hacer eso, la humanidad no tendría ninguna idea de que estaban siendo controlados a través de cuerpos físicos que parecen humanos por una fuerza cuarta dimensional que no es humana. La verdad de lo que ocurrió y continúa ocurriendo es mantenida bajo la reserva más estricta en el más alto nivel de la red de sociedades secretas, y solo un relativo puñado de personas conoce la historia. Cada sección de la pirámide mundial es por sí misma una pirámide compartimentada más pequeña. Estas son como compartimentos estancos en una embarcación, o más apropiadamente, dada su naturaleza encubierta, un submarino. Como es arriba, es abajo. Por ejemplo, la pirámide de francmasones responde a una dirigencia común, y luego esta dirigencia responde a su vez a una más alta. Los grados Illuminati empiezan donde los grados de francmasones terminan, así que el grado 33 del rito escocés y el 10º grado del rito de York parecen ser lo más lejos que alguien puede llegar, y para la mayoría de los masones eso es cierto. Pero si alguien es considerado de la mentalidad y el linaje correctos por la hermandad,
se mueven al próximo nivel, los grados Illuminati, o a otro de los grupos del círculo interior, muy reservados, como la mesa redonda, que operan por encima de los niveles de sociedades secretas oficiales, como los francmasones y los caballeros de San Juan de Jerusalén, Malta. En su cima, las jerarquías de las sociedades secretas se fusionan y se comunican con una dirigencia común, y en ese nivel son todas la misma organización que trabaja para el mismo programa, a pesar de sus incontables peleas internas y conflictos. Esta red de sociedades secretas pone a sus iniciados de confianza en las posiciones más influyentes en el mundo de la banca, la empresa, la política, los medios de comunicación, los ejércitos, medicina, etc. Y otra vez en sus niveles más altos, estas aparentemente aisladas organizaciones e instituciones se fusionan en el mismo pico de pirámide y son controladas por las mismas personas. Es como las muñecas rusas, una muñeca, o en este caso, pirámide, dentro de otra, hasta que usted llega a la pirámide mundial que abarca todas ellas. Las caras públicas de estas organizaciones y aquellos que las controlan entre bastidores podrían conectarse en la red siendo un francmasón, un caballero de Malta, un iniciado de la Sociedad de la Calavera y Huesos, o como un miembro de un grupo de organizaciones secretas y semisecretas llamada el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma y la Comisión Trilateral, sobre la que explicaré más en un momento. El punto en el que estoy haciendo hincapié aquí es que mientras todos estos grupos tienen nombres diferentes y objetivos aparentemente diferentes, son todos la misma organización controlada al final por el mismo liderazgo. La araña. Las sociedades secretas y grupos que forman la telaraña vasta de operaciones interconectadas son una versión expandida de la misma red que se remonta a la antigüedad. Algunos investigadores dicen que la jerarquía superior parece constituir del Consejo de Tres, el Consejo de Cinco, el Consejo de Siete, Consejo de Nueve, Consejo de 13, Consejo de 33, el Gran Consejo Druida, el Comité de 300, también conocido como los Olímpicos, y el Comité de 500. Muchos grupos no tienen ningún nombre para evitar la detección. Estoy seguro que hay una, tal vez dos, personas sentadas encima de esta pirámide, una suerte de sumo sacerdote y suma sacerdotisa del mundo, porque, como me explayaré después, la jerarquía más importante a la que todos los otros están subordinados es la jerarquía satanista. Si usted quiere controlar el juego, usted tiene que controlar todos los lados, y esta estructura permite que eso ocurra. La hermandad controla los pros y los contras en la política, la banca, la empresa, los medios de comunicación y la religión. Tienen agentes en todos los gobiernos y agentes en los otros partidos políticos que se oponen a esos gobiernos. Tienen agentes en ambos lados en guerras y conflictos políticos, en los carteles de tráfico de drogas y en los organismos antidrogas que se oponen a esos carteles, dentro de los sindicatos del crimen organizado y la policía, y los organismos de seguridad que investigan a esos sindicatos, dentro de grupos terroristas y los organismos de inteligencia que investigan a esos grupos. Solo porque alguien dice que defiende la libertad y la paz, no quiere decir que lo hace. A decir verdad, si lo hiciera, no necesitaría decirlo porque sería obvio. Tengo una regla simple. Algo que se llama democrático significa cualquier cosa menos eso. Mira el número de frentes democráticos alrededor del mundo que dedican su tiempo a imponer una dictadura. La red de la mesa redonda. Una de las redes principales es gobernada desde el centro por la mesa redonda. Como hemos visto, la mesa redonda tiene ramas en todo el mundo y en 1920 y 1921 añadió el Instituto Real de Asuntos Internacionales y el Consejo de Relaciones Exteriores a su telaraña. El RIA mismo creó sus propios retoños. El Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York desarrolló su propia red subordinada dentro de los Estados Unidos que conecta la Hermandad Babilónica con departamentos del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, los propietarios de medios de comunicación, los editores, los periodistas, las fundaciones exentas de impuestos como la Fundación Rockefeller
universidades, científicos, embajadores, jefes militares, historiadores, banqueros y empresarios. Cada país principal tiene tal red que sigue el programa dictado desde los centros mundiales en la ciudad de Londres, Alemania, Francia y Suiza. Fui atacado en mi ausencia una vez en una emisora de radio de Ciudad del Cabo por un astrólogo que dijo que la conspiración que yo estaba sacando a la luz no podía existir porque no podría ser organizada durante tan largo periodo. Como de costumbre, él no había leído ninguno de mis libros o hecho ninguna investigación en absoluto antes de descartar la posibilidad, y si lo hubiera hecho, se daría cuenta que, debido a la estructura que estoy describiendo, es no solo posible seguir el mismo programa a través de las generaciones, es perfectamente sencillo. ¿Por qué grandes corporaciones o bancos no dejan de existir cuando una generación de liderazgo se jubila o muere? Porque la siguiente generación se hace cargo. Exactamente. Así es con la hermandad y su programa. Quizás el astrólogo podría consultar su propia carta natal e identificar la conjunción planetaria que está cerrando sus ojos a lo obvio, y el planeta que le impele, como miles de millones de otros, a descartar y condenar la información que no han hecho ningún intento de leer, verificar o comprender. En mayo de 1954 vino la primera reunión oficial de la próxima organización en la telaraña de la Mesa Redonda, el Grupo Bilderberg, que fue nombrado por el Hotel de Bilderberg en Oosterwijk, Países Bajos, donde esa reunión inicial tuvo lugar. O esa es la historia oficial. De todos modos, Bil o Bel era también el dios del sol de los fenicios. Bilderberg se traduce como Bel de la roca o Bel de la montaña. El Grupo Bilderberg fue presidido de 1954 a 1976 por el príncipe Bernhard de los Países Bajos, el exoficial de la SS nazi y el espía alemán trabajando en el Departamento de Inteligencia NW7, operando dentro del indescriptible gigante químico, la IG Farben, que dirigió el campo de concentración de Auschwitz. Del Papa Juan Pablo II se dice que por algunos investigadores que trabajó en IG Farben también. Tiene sentido porque la hermandad elige a los papas, por supuesto. El príncipe Bernhard, un alemán que se casó con la familia real holandesa, justo como William de Orange había hecho, es un pariente de sangre reptil y gran amigo del príncipe Philip de Gran Bretaña. Juntos lanzaron el Fondo Mundial Vida Silvestre, ahora el Fondo Mundial para la Naturaleza. La última cosa en la que estaban interesados era proteger la flora y fauna, como verá en un capítulo posterior. En 1968 vino el Club de Roma, dirigido por el Bilderberg y francmasón Aurelio Pecci, el número 2 en Fiat para la nobleza negra Bilderberg, Giovanni Agnelli. Pecci una vez dijo a su amigo, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, que se sentía como Adam Weishaupt reencarnado. Weishaupt es el nombre detrás de los Illuminati bávaros. El Club de Roma, formado en la propiedad secreta de la familia de Rockefeller en Bellagio, en Italia, creó el movimiento ambiental. Los Rockefellers y los Rothschilds han tocado el movimiento ambiental como un violín. El Club de Roma ha usado el medio ambiente para centralizar el poder y confiscar tierra. Afirma estar haciendo una campaña para salvar el planeta, cuando en verdad es solo otra fachada para el programa decidido a controlar el mundo. Y encima de todo, un frente poblado por aquellos que están demostrablemente creando los mismos problemas ambientales que dicen que desean parar. Lo mismo se aplica para el llamado Club de Budapest, que está tratando de hacer con la espiritualidad lo que el Club de Roma ha hecho con el ambiente. El Club de Budapest es dirigido por Erwin Laszlo, un socio del Club de Roma, Aurelio Pecci. Otro importante satélite de la Mesa Redonda es la Comisión Trilateral, que fue creada por los Rockefellers en los Estados Unidos en 1972 y tiene un papel en la red de coordinar el programa entre tres partes del mundo, los Estados Unidos, Europa y Japón. Y la verdad los hará libres, expongo estas organizaciones y su membresía con gran detalle, pero para aquellos que no han leído ese libro, les daré una idea de la escala de su influencia sobre la vida cotidiana y los asuntos del mundo. Siempre que menciono a alguien que era, es o luego se haría un miembro de estos grupos, usaré la abreviatura de RIA, CFR, BIL y TC. No puedo decir mucho en este momento sobre la membresía moderna del Instituto Real de Asuntos Internacionales, porque es tan reservado, y si alguien puede ayudarme con eso,
estaría muy agradecido. A algunos de sus miembros más importantes los conozco. Sin embargo, estos grupos interconectados tienen entre sus miembros a las máximas personas en la banca mundial, la empresa, los medios militares, organismos de inteligencia, la educación y la política. Una mirada a algunas de las personas que asistieron a la primera reunión de Bilderberg en 1954 da indicación adicional del tipo de personas del que estamos hablando. El presidente era el príncipe Bernhard, el marido de la reina Juliana de los Países Bajos, que ha sido una asistente regular de Bilderberg ella misma. La reina actual, Beatriz, es otra promotora de Bilderberg. Otros presidentes de Bilderberg han incluido a Sir Alex Douglas Hume, Lord Hume, uno de los linajes escoceses de la élite y un ex primer ministro británico, y otro de linaje aristocrático británico, Lord Carrington, que se hizo presidente en 1991. Más sobre él en un segundo. El príncipe Bernhard fue acosado para ser el presidente de Bilderberg por Lord Victor Rothschild, el espía, conspirador de proporciones colosales y uno de los manipuladores principales del siglo XX. Otros asistentes de esa primera reunión incluían David Rockefeller, Dick Rusk, la cabeza de la Fundación Rockefeller y secretario de Estado bajo John F. Kennedy, Joseph Johnson, cabeza de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y secretario de los Estados Unidos para los Bilderbergs, Dennis Healey, el ministro de Defensa del Partido Laborista Británico de 1964 a 1970 y ministro de Hacienda de 1974 a 1979. Lord Woodbine, que trabajó con Winston Churchill en la unificación de Europa, después conocida como la Unión Europea. La OTAN fue una creación de la Hermandad y está diseñada para evolucionar furtivamente en un ejército mundial abarcando más y más países y manipulando los problemas que le dan las oportunidades de operar fuera de su área designada. Los últimos 5 secretarios generales de la OTAN, solos, han sido todos Bilderbergs: Joseph Luns, Lord Carrington, Manfred Böhner, Willy Claes y Javier Solana. La cabeza del Banco Mundial, el socio de Rothschild, James Wolfensohn, y un torrente de sus predecesores como Robert Strange McNamara son Bilderbergs. También las primeras 2 cabezas de la nueva Organización Mundial de Comercio, una creación de la hermandad que impone pesadas multas sobre países que tratan de proteger a sus personas del despiadado sistema financiero y mercantil mundial. La primera cabeza de la Organización Mundial de Comercio fue Peter Sutherland de Irlanda, el director del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio General, comisionado de la Comunidad Europea y presidente de Elite Irish Banks y Goldman Sachs. Se hizo después cabeza del British Petroleum. Sutherland es un clon de la élite y no comete ningún error, y fue reemplazado por un italiano, Bilderberg, Renato Ruggiero. Tanto el Banco Mundial como la Organización Mundial de Comercio se comunican con otros organismos financieros globales, como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo G7, G8, para imponer su voluntad y política sobre países en vías de desarrollo en África, América Central y del Sur, y Asia, y asegurar que son controlados por las corporaciones transnacionales que responden al mismo liderazgo global. El Acuerdo Multilateral sobre Inversión es otro engaño diseñado para incrementar dramáticamente la habilidad de las corporaciones transnacionales para destruir la base económica de un país imponiendo su voluntad al gobierno e irse con las ganancias mientras evitan el impuesto y las leyes y negocios que las otras empresas tienen que enfrentar. La red de banca central se conecta en la operación de la mesa redonda Bilderberg. Varias cabezas del Banco de Inglaterra, incluyendo a Sir Gordon Richardson, han sido Bilderbergs, y lo mismo se aplica para los otros bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el cártel de bancos privados controlados desde Europa, que controla la economía de Estados Unidos. La cabeza actual del Consejo de Administración de la Reserva Federal es Alan Greenspan, y reemplazó a Paul Volcker. Usted entiende la situación. Cada pocas semanas en los Estados Unidos y Gran Bretaña, los medios de comunicación especulan sobre el posible contenido de declaraciones por Greenspan y el gobernador del Banco de Inglaterra o el Bundesbank sobre el estado de las economías de sus países. Estas declaraciones pueden, y lo hacen, enviar los mercados de valores a subir y caer sobre la base de lo que estas personas dicen. Si suben o bajan las tasas de interés,
puede tener un efecto espectacular sobre los mercados y las vidas de las personas. ¿Qué piensa usted que controla a estas personas y las declaraciones que hacen? Exactamente. Un amigo mío que invierte en exceso en los mercados de Estados Unidos empezó a estudiar los patrones de inversión de las principales corporaciones, bancos y compañías de seguros en el periodo inmediatamente antes, cuando estaba programado que el Bilderberg Greenspan hiciera sus declaraciones financieras. En cada ocasión, descubrió que los grandes jugadores o compraban o vendían masivamente acciones o bonos de una clase específica en los 3 días antes de que Greenspan hable. Y la declaración hecha por Greenspan ha, en todas y cada ocasión, tenido un efecto fundamental sobre precisamente las acciones o bonos que la hermandad había comprado o vendido. Si usted quiere saber qué van a hacer los mercados de valores, mire los patrones de compra y venta de las familias y corporaciones de la hermandad que controlan los mercados. Interconectados con recaderos como Greenspan y a jugadores principales como los Rothschilds y Rockefeller, están renegados financieros como George Soros, que solo siguen órdenes. Fue Soros quien hizo 1.000 millones atacando la libra esterlina en septiembre de 1992, costando cantidades increíbles de dinero a las personas cuando el ministro de Hacienda trató de defender la moneda. ¿Quién era ese ministro? Norman Lamont, Grupo Bilderberg. Soros hizo lo mismo a la moneda sueca con el mismo resultado. ¿Quién era el primer ministro sueco en ese tiempo? Carl Bildt, Grupo Bilderberg. Fue el miedo a permanecer aislado causado por esa incursión de Soros que volvió a una mayoría de la opinión pública sueca a favorecer la entrada a la Unión Europea, algo que la mayoría de los suecos ahora parecen lamentar amargamente. Las carreras de tantos políticos han tomado vuelo dramáticamente después de que asistieron a las reuniones de Bilderberg. En la década de 1970, la carrera de la política del Partido Conservador Británico, Margaret Thatcher, despegó cuando empezó a asistir a las reuniones de Bilderberg y su elección para primer ministro fue hecha segura en 1979 por la explosión de los escándalos y huelgas que hicieron caer al gobierno del laborismo. Un año después, Ronald Reagan y George Bush fueron elegidos a la Casa Blanca y lanzaron exactamente las mismas políticas económicas extremas que Margaret Thatcher estaba haciendo bajo el nombre de Thatcherismo. No era Thatcherismo en absoluto. Era el programa que se desplegaba cuando tasas de interés se dispararon a niveles que lisiaron al tercer mundo y lo dejaron listo para el programa de recolonización a través del control financiero. También, la manía de privatización bajo Thatcher, Reagan, Bush entregó posesiones de Estado a las corporaciones transnacionales de la hermandad en precios de ganga. Cuando Thatcher había durado más que su utilidad, fue desechada, porque todos son sacrificables a la causa. En 1991, un relativamente desconocido gobernador de Arkansas llamado Bill Clinton fue invitado por David Rockefeller a la reunión de Bilderberg en Baden-Baden, Alemania. Un año después, este hombre de real sangre británica, nobleza negra, era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1993, un portavoz de asuntos locales del Partido Laborista Británico llamado Tony Blair fue invitado a la reunión de Bilderberg en Bologna, Grecia, y un año después de la muerte repentina e inesperada del dirigente sindical John Smith, Blair fue el que prevaleció. Desde el momento en que ocurrió, una serie de escándalos y conflictos destruyeron la credibilidad del gobierno conservador en el poder de John Major, que haría seguro que Blair sería primer ministro en una victoria aplastante en 1997. Cuando estaba en un viaje de oratoria de Australia a comienzos de 1997, pronostiqué no solo que Blair sería electo como primer ministro, la elección tendría lugar el 1 de mayo, porque, remontándose a los tiempos antiguos, era un día muy importante para la Hermandad de Babilonia. Ejemplos de esto son los rituales de fertilidad del 1 de mayo y también las fiestas del 1 de mayo en la Unión Soviética, creada por la Hermandad. Los Illuminati bávaros fueron constituidos oficialmente el 1 de mayo de 1776. Tony Blair era tan importante portavoz para la Hermandad que yo solo sabía que lo traerían al poder el 1 de mayo. En Gran Bretaña no tienen gobiernos de periodos fijos. El primer ministro puede llamar a elección cualquier momento dentro de 5 años de llegar al poder, y por tanto, él es el único que anuncia la fecha oficialmente. ¿Qué hizo John Major? Bajo la instrucción de la tribu, llamó a las elecciones generales de 1997 para el 1 de mayo,
y Tony Blair, un influyente elegido de la hermandad, fue electo primer ministro en ese día. Desde el momento en que llegó al poder, Blair y su canciller de Bilderberg, Gordon Brown, empezó a introducir el programa de la hermandad para los años del milenio en Gran Bretaña y Europa. Esto incluyó ceder el poder del gobierno para fijar las tasas de interés al Banco de Inglaterra, un movimiento que ocurrió dentro de días de la elección. Las políticas económicas seguidas por Bilderberg, Brown, no eran diferentes en los fundamentos a esas del canciller conservador previo, Kenneth Clark, a quien Brown reemplazó. Esto no es sorpresa porque Clark era también un Bilderberg y asistió a la reunión con Tony Blair en Grecia y otra vez en Tonberry, Escocia, en mayo de 1998. El pelotillero, incondicional, obsecuente, del laborismo de la hermandad, reemplaza al pelotillero conservador de la hermandad como la cabeza oficial de las finanzas de la nación, y lo único que cambia es el nombre sobre la puerta. Gran Bretaña, como América y casi cada otro país del mundo entero, es un estado de un solo partido mientras el público sigue pensando que son libres, porque tienen el derecho de poner una cruz sobre una pieza de papel cada 5 años y escoger la próxima marioneta de la hermandad para dirigir su país. En los Estados Unidos, sorprendentemente, votan electrónicamente, y esto lo hace tan fácil de amañar. Tony Blair se hizo un amigo del alma inmediato de Bill Clinton, y hablan con una voz, la hermandad. El guardaespaldas de Blair en el gobierno del laborismo ha sido Peter Mandelson, apodado el Príncipe de la Oscuridad. Es uno de los más importantes hombres de enlace de la hermandad dentro del Partido Laborista Británico, y continúa siendo así a pesar de su dimisión del gabinete sobre un escándalo financiero. A propósito fue cuando Peter Mandelson tomó el cargo de la creación de imagen del Partido Laborista en la década de 1980, que cambiaron su símbolo del partido de la bandera roja al símbolo clásico de la hermandad sobre las ceras, la rosa roja. El canciller Kohl de Alemania es un Bilderberg, y así son sus predecesores, Brandt y Schmidt. Muchos primeros ministros y políticos líderes en el Países Bajos, incluyendo Ruud Lubbers, son Bilderbergs, y es lo mismo en toda Europa con personas como Carl Bildt y el asesinado Olof Palme, Uffe Ellemann-Jensen y Ritt Vejergaard. Jacques Santer, la cabeza de la Comisión Europea, es un Bilderberg. Es la voz pública más importante en la Unión Europea y dirige su dictadura centralizada con la arrogancia aplastante que los iniciados de la hermandad encuentran tan fácil manifestar. La realeza europea es representada en las reuniones de Bilderberg por las familias reales holandesa, sueca, española y británica, o en verdad, familia. Lord Mountbatten, el príncipe Philip y el príncipe Charles han asistido a las reuniones de Bilderberg. Los mantenedores de la paz. Cuando las organizaciones de la hermandad usan una palabra en su nombre, invariablemente quieren decir lo opuesto. La Fundación Carnegie para la Paz Internacional manipula la guerra y los frentes demócratas en todas partes del mundo lanzan dictaduras. Puede ser lo mismo con encargados del mantenimiento de la paz y negociadores de paz. Henry Kissinger va alrededor del mundo hablando de la paz, y con todo cuanto deja a un país todo el infierno a menudo estalla. No es que un mal negociador, solo está haciendo su trabajo para la tribu. Su compañía Kissinger estuvo involucrada en exceso en empezar la guerra bosnia, que ha puesto al mundo más cerca a un ejército global bajo el control de la OTAN. Este es un tema constante. Empieza la guerra y luego negocia la paz para convenir a su programa. En el principio del conflicto bosnio, el status quo eran las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Pero fue sacado a la luz, intencionadamente, que era inútil y con imágenes horrendas vertiéndose de las pantallas de la televisión todas las noches, a grito mundial fue: algo debe hacerse, esto no puede seguir, ¿qué van a hacer ellos sobre eso? Ese algo, ofrecido por las mismas personas que habían tramado la guerra, fue un ejército mundial de la OTAN de 60.000 hombres, la mayor fuerza multinacional reunida desde la Segunda Guerra Mundial. Es en estas circunstancias que la red de la mesa redonda puede ser usada para asegurar los nombramientos correctos. El primer negociador de paz nombrado por la Unión Europea en Bosnia era, sí, Lord Carrington, presidente del Grupo Bilderberg, presidente del Instituto Real de Asuntos Internacionales, miembro de la Comisión Trilateral y uno del Comité de 300. Fue reemplazado por Lord David Owen y Carl Bildt, el ex primer ministro sueco.
Los negociadores designados por las Naciones Unidas eran Cyrus Vance y el noruego Thorvald Stoltenberg. Cuando sus negociaciones no llegaron a nada, llegó un negociador independiente, Jimmy Carter, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de la Comisión Trilateral y un miembro del CFR. El grito de hagan algo se hizo aún más fuerte cuando los horrores en Bosnia continuaron descontrolados, y luego vino Richard Holbrooke, el enviado de paz de Bill Clinton, que negoció el acuerdo de Daytona que introdujo el ejército mundial de la OTAN en Bosnia. Holbrooke respondía al entonces secretario de Estado, Warren Christopher, y al secretario de Defensa, William Perry. Ellos informaban al presidente Bill Clinton, quien seguía las órdenes de David Rockefeller y Henry Kissinger, las figuras principales en el CFR, DC, Bill y RIA. La primera cabeza del ejército mundial de la OTAN en Bosnia era el almirante Leighton Smith, y al final civil de la operación fue controlado por Carl Bildt. Sí, y el embajador estadounidense de la antigua Yugoslavia era Warren Zimmerman. Lo que es más, el financiero, George Soros, justo sucede que tenía una serie de fundaciones exentas de impuestos por toda la ex Yugoslavia, antes y durante la guerra. Solo una coincidencia, nada por qué preocuparse. Este es solo un ejemplo de las técnicas y organizaciones usadas para cambiar el mundo haciendo guerras y determinando qué ocurre como consecuencia de ellas. Problema, reacción, solución. Algunos de los nombres detrás del grupo Bilderberg y la red más amplia son muy familiares. Los Rothschilds, David Rockefeller, Henry Kissinger y Lord Carrington. He escrito mucho sobre los Rothschilds, pero es importante saber sobre los otros tres también. No son personas de la cima de la pirámide, pero están justo allá arriba en el nivel de operaciones. David Rockefeller, los Rockefellers, nombre previo, Rockefeller, se hicieron la familia más poderosa en los Estados Unidos con ayuda de dinero Rothschild, e indudablemente, a través de otras fuentes también. La manipulación de los Estados Unidos y el más amplio mundo abunda con el nombre de Rockefeller, sea el de G.D. Rockefeller, Nelson Rockefeller, Winthrop Rockefeller, Lawrence Rockefeller, o el más conocido de ellos en la segunda mitad del siglo XX, David Rockefeller. Si la familia Rockefeller y sus redes y linajes interconectando nunca hubieran existido, los Estados Unidos serían un lugar muy diferente hoy, una nación con por lejos mayor libertad que la que disfruta actualmente, como lo sería el mundo en general. David Rockefeller, la cabeza de mucho tiempo del Chase Manhattan Bank y todavía extraoficialmente a cargo, era secretario del Grupo de Estudio del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, que creó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los fondos del Plan Marshall fueron usados para promover la Unión Europea y minar la autoridad de los estados nacionales. El hombre nombrado para encabezar el Plan Marshall en Europa era Averell Harriman, Sociedad de la Calavera y Huesos, que se basó en la mansión de París de Rothschild. David Rockefeller era presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de 1946 a 1953 y creó la Comisión Trilateral bajo el liderazgo de Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Brzezinski era un catedrático en la Universidad de Columbia fundada por la Hermandad y escribió el libro Entre dos eras, el papel de América en la era tecnotrónica, que reflejaba la visión de la Hermandad para el mundo. Era asesor en seguridad nacional para Jimmy Carter, el hombre de David Rockefeller elegido en 1976 para hacerse el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de la Comisión Trilateral. David Rockefeller es el hombre detrás de todos los presidentes porque controla el dinero, los medios de comunicación y la política, para asegurarse que ambos candidatos a la presidencia le responden. Eso era cierto de George Bush y Bill Clinton en 1992 y Bob Dole y Bill Clinton en 1996. Si usted controla el dinero, los medios y las maquinarias del partido, usted puede poner a cualquiera que a usted le guste en la Casa Blanca y usted puede deshacerse de ellos mientras todavía están en la oficina, si eso conviene a su programa y escala de tiempo. Esto es el porqué de que aquellos que representan los intereses de las personas realmente nunca llegan a los niveles superiores de la política. Pero no es solo en los Estados Unidos que esto es así. David Rockefeller ha sido el banquero y el amo de marioneta de Rusia y la Unión Soviética, adiestrando y dando órdenes a personas como Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Gorbachev, un reptil que cambia de forma,
fue usado por Rockefeller y Kissinger para hacer caer la Unión Soviética, para permitir que esos países empiecen el proceso de la integración en la Unión Europea y OTAN. Yeltsin estaba hablando en los eventos de la Comisión Trilateral antes de que se hiciera presidente de Rusia. Usted encuentra la mano de David Rockefeller por todos lados. Por ejemplo, simbólicamente hasta arriba de la parte trasera del títere llamado Maurice Strong, el millonario del petróleo canadiense o multimillonario, quien había manipulado masivamente el movimiento ambiental como el primer director de la Agencia del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y el hombre jefe en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil. Donde David Rockefeller va, el hedor de corrupción, manipulación y genocidio le sigue. Lo cual me recuerda a alguien más. Henry Kissinger. Henry Kissinger se hizo de fama mundial después de 1968 como el secretario de Estado y el asesor en seguridad nacional del presidente Richard Nixon, el único hombre en la historia de los Estados Unidos en tener ambos puestos al mismo tiempo. Pero el servicio enorme para la hermandad babilónica de Kissinger se remonta a un largo camino antes de entonces y continúa al día de hoy. Nació en Alemania en 1923 y creció judío bajo Adolf Hitler. Pero si Kissinger realmente es un judío, ¿por qué era uno de esos involucrados en el proyecto Paperclip, la operación de inteligencia angloamericana que permitió que genetistas, experimentadores de mente y torturadores nazis como Joseph Mengele se escaparan de Alemania al final de la guerra para continuar su trabajo en los Estados Unidos y Suramérica? Porque no podría dar una mierda por las personas judías. Ese es el porqué. Ellos solos son ganado para él como cada otra raza, excepto la suya propia, los reptiles. Kissinger es un satanista, asesino en masa, experto de control mental y asesino de niños. Llegó a los Estados Unidos el 5 de septiembre de 1938 y después se hizo un ciudadano estadounidense naturalizado. En 1972, el agente de la KGB polaco, Michel Goloniewski, dijo al gobierno británico que los documentos de la KGB que vio antes de su deserción en 1959 incluían el nombre de Henry Kissinger como una posesión de la Unión Soviética. De acuerdo con Goloniewski, Kissinger fue reclutado por la KGB en una célula de espionaje llamada Odra y recibió el nombre en clave de Bohr o Coronel Bohr. Construyó su base de poder y reputación en Harvard y ya estaba en su camino. Como reveló en detalle en Y la verdad los hará libres, Kissinger ha sido el hombre detrás de todos los presidentes desde Nixon, aunque no ha estado involucrado oficialmente. Fue él quien se encargó del escándalo de Watergate que retiró a Nixon y trajo a Gerald Ford como presidente, y Nelson Rockefeller, amigote y consejero de Kissinger, como vicepresidente. Nelson Rockefeller fue el que aconsejó a Nixon que nombrara a Kissinger en primer lugar. El escándalo del Watergate fue sacado a la luz por los periodistas Woodward y Bernstein del Washington Post, un periódico poseído por la amiga de Kissinger, Katharine Graham. Fui abordado por un científico que trabajaba en la hermandad contra su voluntad, que fue enviado a una reunión en la Casa Blanca durante la administración Bush, 1988 a 1992. Estaba asombrado de encontrar a Kissinger en el Salón Oval dictando los eventos, mientras Bush se sentaba allí y asentía con la cabeza. Kissinger no tenía ningún papel oficial en la administración Bush para el conocimiento del público estadounidense, y con todo, allí estaba, llevando la voz cantante. La diplomacia de transbordador de Kissinger consistía, y consiste, de tergiversar cada lado al otro, provocando así guerra tras guerra. En 1973, Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz por parar la guerra de Yom Kippur, que en realidad él había empezado. Cuando Kissinger y Carrington entran en su país, es su tiempo de irse de vacaciones, porque todo el infierno normalmente sigue al momento en que parten. Pregunte a las personas de Burundi y Ruanda. Cuando George Bush se hizo presidente en 1988, nombró a 2 ejecutivos de la Kissinger Associates para su administración. Brent Scowcroft, la cabeza de la oficina de Washington, se hizo director del Consejo de Seguridad Nacional, y Lawrence Eagleburger, el presidente de Kissinger Associates, se hizo subsecretario en el Departamento de Estado. Como he dicho, Kissinger Associates estaba detrás de la guerra en Bosnia, y el primer negociador de paz nombrado para la Unión Europea era Lord Carrington, un director fundador de Kissinger Associates.
Esta compañía era también decisiva en la Guerra del Golfo, organizando préstamos para Irak a través de la Banca Nacional de Laboro, tan temprano como 1984, para permitir que Saddam Hussein financie las compras de armas a través de una filial poco conocida de Fiat, el gigante del automóvil italiano, poseído por Giovanni Agnelli, el nobleza negra Bilderberg. Charles Borletta, un ex investigador del Departamento de Justicia, fue citado sobre esto en el periódico Spotlight en Washington el 9 de noviembre de 1992. El informe decía: Barletta añadió que investigadores federales habían reunido docenas de tales antecedentes incriminantes sobre la firma de Kissinger, pero Henry Kissinger parece poseer un tipo especial de inmunidad. No estoy seguro cómo lo hace, pero Kissinger ejerce tanto poder sobre la burocracia de seguridad nacional de Washington ahora como en los días cuando era el zar de política exterior de la administración Nixon. Consigue el crédito y otros reciben la culpa. Kissinger se quedará intacto hasta que el Congreso encuentre el valor de convocar una investigación de traje de gala sobre estos traficantes de influencias de teflón. Kissinger opera en los niveles más altos del Instituto Real de Asuntos Internacionales, Grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores y el Club de Roma, y es un miembro de la Logia Granalpina de Masonería en Suiza, que controlaba la logia terrorista italiana conocida como la P2. El mundo no será seguro mientras este hombre esté en la calle. Otra de sus especialidades es el genocidio en el tercer mundo, para reducir dramáticamente el número de caras no blancas y entresacar a esos miembros de la raza blanca considerados la estirpe inferior. Este programa está siendo introducido manipulando hambruna, enfermedad, incluyendo esas creadas en laboratorios, guerra, esterilización y control demográfico. Vea, y la verdad los hará libres. Lord Carrington. Peter Robert Carrington viene de una familia de banca y es un socio sumamente cercano de Kissinger. Estos son los Tweedledee y Tweedledum, los gemelos de la manipulación mundial. Carrington estaba en la junta del Banco Hambros, que estaba conectado al escándalo de Michel Sindona, P2, de masonería en Italia. La logia de masonería P2, Propaganda Du, de la élite controlada por el fascista de Mussolini, Licio Gelli, era la fuerza detrás de los terroristas de Brigadas Rojas en la década de 1970, que plantaron la bomba devastadora en estación del ferrocarril de Bolonia y asesinaron al político líder, Aldo Moro, después de que Moro había rechazado la orden de Henry Kissinger de cambiar sus políticas. La P2 y el Michel Sindona, conectado con Ambrose Carrington, estaban también involucrados en el control del Banco del Vaticano. Otra baja fue el P2 francmasón italiano y banquero, Roberto Calvi, que fue colgado bajo el puente Blackfriars cerca de Milla Cuadrada de la ciudad de Londres, en 1982, después de que el escándalo se hizo público. Otras empresas de Carrington han incluido algunos nombres familiares: Rio Tinto Zinc, Barclays Bank, Cadbury Schweppes, Amalgamated Metal, British Metal, Christie's los subastadores y la presidencia del Banco Australiano de Nueva Zelanda. En su libro, Los Rothschilds ingleses, Richard Davis informa que Lionel Rothschild era una visita frecuente en la casa de Carrington en Whitehall. Las dos familias están relacionadas por el matrimonio del quinto conde Rosebery con Hannah Rothschild, hija de Meyer, en 1878. Durante la ceremonia fue entregada, como dicen, por el primer ministro Disraeli. Carrington, entonces, es de linaje reptil aristocrático Rothschild británico. Tiene el perfecto trasfondo y actitudes para un manipulador de la hermandad y ha sido nombrado para llevar a cabo muchas tareas para ellos. Era el ministro de Relaciones Exteriores británico que aseguró que el poder en la antigua Rhodesia fuese transferido del gobierno de la minoría blanca de Ian Smith al dictador negro Robert Mugabe, y las cosas se pusieron peores, no mejores, para las personas, exactamente como fue planeado. Carrington fue el que renunció como ministro de Relaciones Exteriores debido a los errores que cometió que resultaron en la Guerra de Malvinas en 1982. Usted habría pensado que habría sido mantenido bien fuera de las cosas militares después de eso, pero no. Desde 1984 a 1988 fue el secretario general de OTAN y en 1991 se hizo el presidente del Grupo Bilderberg. Mientras estaba en ese puesto,
Fue nombrado para ser el primer negociador de paz en Bosnia. Control de los medios de comunicación. Los nombres Rothschild, Rockefeller, Kissinger y Carrington aparecen en las juntas y juntas de asesoría de corporaciones de medios de comunicación globales, y esa no es ninguna sorpresa. Para controlar a la humanidad a través de la mente y las emociones, usted simplemente tiene que controlar los medios de comunicación. Sin eso es imposible. Esto es un hecho tanto más fácil porque la mayoría abrumadora de periodistas del mundo entero, incluso los llamados grandes hombres, en cada país, son ya sea agentes para la hermandad, la pequeña minoría, o no distinguen cuando se trata de comprender qué está ocurriendo en el mundo. He sido periodista y por tanto he visto ambos lados, y lo que se llama la industria de comunicaciones es realmente los ciegos periodistas guiando a los ciegos, sus lectores y telespectadores. Mi experiencia como un periodista y como el objetivo de los periodistas me ha mostrado muy claramente cuál notablemente pocas neuronas necesita usted para hacer el trabajo. Todos los días en estaciones de televisión en todo el mundo, los periodistas y corresponsales dan a sus telespectadores la versión oficial del evento sobre el que están informando. Las fuentes de la Casa Blanca dicen esto, el primer ministro dice que, el FBI dice lo otro. En todo mi tiempo en el periodismo no puedo recordar una sola conversación en una sala de redacción que no reflejó la versión oficial de la vida y el mundo. La mayoría de los periodistas no están manipulando, solo están extremadamente desinformados y a menudo son increíblemente arrogantes. Creen que si algo de magnitud estuviera ocurriendo, estarían al tanto de eso porque son periodistas. En verdad, son los últimos en saberlo. Arrogancia y candidez, la combinación mental que produce a tantos periodistas, son una combinación efectiva y muy destructiva. Añada una mente cerrada con candado y usted ha conseguido el trabajo. Un entrevistador de la BBC me dijo en toda seriedad que no deberíamos estar más preocupados por la membresía de los francmasones de lo que nosotros deberíamos de la membresía del club de squash local. No estoy bromeando. He dado a muchos periodistas la historia de qué está ocurriendo y o lo han descartado sin ni siquiera mirar la evidencia o han ridiculizado la información sin mirar la evidencia. Recuerdo reunirme con un tipo, pienso que su nombre era Taylor o algo, en Los Ángeles a comienzos de 1997. Trabajaba en el periódico El Observador en Londres. Le dije sobre las actividades pederastas de George Bush y su operación de tráfico de drogas. Ofrecí ponerlo en comunicación con algunos de aquellos que habían sido abusados por Bush. ¿Qué hizo este periodista? Se fue y escribió un artículo que hacía ataques personales sobre mí, incluyendo el hecho de que mis ojos aparecían inyectados en sangre. No es sorpresa después de un viaje de oratoria sin paradas de Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, durante un periodo de 2 meses. Pero ¿cómo puede alguien escribir sobre el estado de los ojos de alguien cuando le está siendo brindada, como lo puso él mismo, la historia del siglo? Porque es periodista. Ese es el porqué. Ofrecí poner al British Sunday People en contacto con fuentes similares, pero no querían saber, como el viejo refrán dice. Usted no puede sobornar o retorcer al gran periodista británico, pero viendo lo que harán o sobornado, no hay razón para hacerlo. Por supuesto, hay periodistas que son excepciones y honorables, pero son tan infrecuentes y les preguntan qué ocurre cuando tratan de escribir la historia como realmente es. Los periodistas bailan a la melodía oficial y se hacen los mecanógrafos de copia y los pregoneros de pueblo para la versión oficial de la vida. Son los recaderos para esos más alto arriba de la pirámide de los medios. En la cima están los banqueros que proveen los fondos para comprar los grupos de medios de comunicación. Estos banqueros también controlan las principales industrias y redes de empresas, y las operaciones de periódico, televisión y radio no pueden sobrevivir sin el ingreso de publicidad de estas personas. La amenaza de dejar de anunciar ha conducido a que muchas veces una revelación de la verdad ha terminado en la papelera. Debajo de los banqueros y los industriales vienen los magnates de los medios de comunicación, los Murdochs, Blacks, O'Reillys y Pakers. Atacan la disciplina de los financiadores y los anunciantes y nombran a sus editores para asegurarse de que la misma política salga en los periódicos y los medios de difusión día tras día.
El editor nombra a los periodistas y ellos tienen que seguir la misma línea que el editor le han dicho que siga. El periodista responde al editor, el editor responde al propietario y el propietario responde a los bancos de las corporaciones, la hermandad. Esto es lo que llamamos noticias. Somos llevados a creer que los grandes egos de los medios como Murdoch, Baker y Ted Turner no se gustan entre sí. Tal vez eso es cierto y tal vez es una cortina de humo. No importa realmente. Cualquiera de ellos que dirija una organización, la misma política prevalece, así que a la hermandad no podría importarle menos cuál de sus marionetas posee un periódico, porque su política será seguida cualquiera sea. Estos magnates no están en control, son portavoces, eso es todo. Mire a Ted Turner, el miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, que se suponía que estaba enfrentando al sistema con su cable News Network, CNN. Vendió a Time Warner, una de las mayores operaciones de la hermandad en el planeta, y CNN martillea la línea oficial hora tras hora, día tras día. Cuando alguien realmente quiere empezar una estación de televisión o periódico para decir la verdad, no pueden conseguir publicidad o la financiación o tienen su cotización socavada vía las cantidades inimaginables de dinero que los bancos de la hermandad, las corporaciones y compañías de seguros mueven todos los días. Esto expone tales operaciones de medios a una adquisición hostil. Las tres redes de televisión en los Estados Unidos, CBS, ABC y NBC, son controladas por miembros de la red de la Mesa Redonda y también el Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal y una larga, larga lista de otros. Dos de los grupos menos conocidos que hacen el punto sobre el control de los medios de comunicación son Hollinger Inc. e Independent Newspaper. Hollinger posee 68% de los periódicos en Canadá y más de 250 periódicos y revistas mundiales, incluyendo periódicos principales de los Estados Unidos, el Jerusalem Post, y periódicos Telegraph en Londres. Hollinger es una fachada para la inteligencia británica. Durante la última guerra mundial, una sección de la élite de la inteligencia británica llamado el Ejecutivo de Operaciones Especiales formó una organización fachada llamada War Supples. Bajo el liderazgo de dos agentes británicos, George Montagu Black y Edward Plunkett Taylor. Taylor fue el que más después escribió las leyes de banca para las Bahamas y las Islas Caimán. Después de la guerra, esta compañía de inteligencia británica continuó bajo el nombre de la Corporación Argus y más recientemente cambió su nombre otra vez a Hollinger. Hoy está dirigido por Conrad Black, el hijo del espía británico George Montagu Black, que lo formó en primer lugar. Conrad Black es un miembro del Sanctum, lugar exclusivo interno del grupo Bilderberg. Su padre estaba cerca de la familia de gángsters Bronfman, que como los Kennedys, hizo una fortuna del tráfico de licor ilegal durante la prohibición que la hermandad misma había introducido. Los Bronfmans hoy poseen el gigante de licor, Seagrams, tanto como una sustancial operación de tráfico de drogas. En la junta de asesoría de Hollinger están Henry Kissinger, Lord Carrington y Edmund de Rothschild. Independent Newspaper es poseído por el multimillonario irlandés, el exjugador de rugby Tony O'Reilly. Incluye periódicos en Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Portugal, México, Sudáfrica y Nueva Zelanda. El presidente sudafricano, Nelson Mandela, pasó la Navidad de 1993 en la casa de vacaciones de O'Reilly en Nassau, en las Bahamas, y pronto después el irlandés compró el grupo Argus, la mayor cadena del periódico de Sudáfrica. Este es ahora un vocero para el Congreso Nacional Africano de Mandela. Desde 1994, O'Reilly ha comprado 60% del grupo Argus, 43% de Newspaper Publishing en Gran Bretaña, 55% de Australian Provincial Newspapers, 25% de Irish Press Newspapers y 44% de Wilson y Horton, el mayor grupo de periódicos en Nueva Zelanda. También tiene intereses extensivos en la televisión por cable en Irlanda y radio y televisión en Australia y Nueva Zelanda. Sus adquisiciones seguirán y el dinero no será ningún obstáculo, porque para toda su autopromoción es solo una marioneta. Su Sunday Independent en Irlanda le dedicó un suplemento de 8 páginas llamado Un hombre para todos los continentes, e incluía 17 fotografías de él con sus amigos, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Valery Giscard d'Estaing y Robert Mugabe.
Uno de los amigos íntimos de Riley en Irlanda es el ex primer ministro Garret Fitzgerald. O'Reilly también idolatraba a Churchill, aparentemente. Su amistad con el dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, comenzó mientras O'Reilly todavía era presidente de Heinz y Mugabe todavía pondrá una lata tamaño gigante de frijoles de Heinz sobre su cabeza para divertir a visitas a la Cámara Legislativa del Estado. En 1992, Mugabe se unió a O'Reilly en su mansión en el condado Kildare, Irlanda, y estos dos iniciados educados por jesuitas celebraron la masa alta en una capilla privada medieval construida alrededor de la tumba de un cruzado, caballero templario. O'Reilly y sus socios de negocios han comprado desde entonces un interés de 60% en Associated Newspapers of Zimbabwe, con la intención de iniciar un nuevo diario de idioma inglés. El programa hoy. El control y la manipulación de los medios de comunicación y otras instituciones que dirigen el pensamiento y la percepción humanos no es solo para conseguir el poder por el poder mismo. Hay una razón mucho mayor para eso. El programa es para el completo apoderamiento del planeta por los reptiles, sin que nadie ni siquiera se dé cuenta de que ha ocurrido. Están bien encaminados para conseguir esto a menos que las personas se despierten. La estructura básica está diseñada alrededor de un gobierno mundial que tomaría todas las decisiones principales en el mundo. Esto controlaría un banco central, moneda electrónica, ningún efectivo y ejército mundiales. Todo esto sería apuntalado por una población con microchips conectada con una computadora global. Debajo de esta estructura vendrían tres superestados, la Unión Europea, la Unión Estadounidense y la Unión del Pacífico, Asia, Lejano Oeste, Australia. Este edificio del poder daría órdenes a los actuales estados nacionales, que están planeados que serán divididos en regiones para desmontar cualquier respuesta unificada a la estructura que he descrito. Sería, bastante simplemente, una dictadura fascista mundial, y estamos tan cerca de esto a menos que haya una revolución del pensamiento entre la masa de la humanidad. La red que he resumido en este capítulo permite a este programa desplegarse porque hay agentes de la hermandad trabajando dentro de todos los grupos políticos y económicos necesarios para hacerlo ocurrir. Cuanto más problemas globales puedan ser creados, más presión habrá para soluciones globales, el control centralizado. La segunda fila, las uniones de superestados, está bien encaminada. Las uniones superestatales. La Unión Europea, con su Banco Central y moneda únicos, ha sido desarrollada a partir de un área de libre comercio llamada la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. No hubo ninguna mención del superestado cuando nos unimos, pero ese fue siempre el programa y ha sido conseguido por el enfoque de piedras de escalón, moverse hacia el objetivo paso a paso con pocos dándose cuenta de dónde estos pasos se están dirigiendo. Si Adolf Hitler hubiese ganado la guerra, tenía un diseño económico para Europa que llamó Eurospikes Faxmann. Esto se traduce como la Comunidad Económica Europea. Hitler perdió la guerra, por lo menos en la superficie, pero recibimos la misma política de todos modos porque era parte del programa. Si resumo cómo la Unión Europea ha sido diseñada y las personas y las organizaciones detrás de ella, usted verá cómo opera la mano escondida y será más consciente de las tácticas siendo empleadas para hacer exactamente lo mismo en el continente americano, la región Pacífico y África. Un Estados Unidos de Europa bajo control centralizado era el objetivo de los caballeros templarios remontándose a los siglos XII y XIII, y bajo sus diferentes nombres y reencarnaciones, esta misma fuerza ha conseguido esa meta vía los francmasones, el Grupo Bilderberg y otros. El Grupo Bilderberg es particularmente importante, sin embargo, en la creación del superestado actual. Los hombres detrás de la formación de la Comunidad Económica Europea de parte de la Hermandad eran Jean Monnet, Conde Richard Coudenhove-Kalergi, de Austria, y Joseph Ratzinger, un socialista polaco, que ayudó al príncipe Bernhard a crear el Grupo Bilderberg. Monnet, el hijo de un comerciante de brandy francés, fue a Canadá en 1910 y allí se conectó con la compañía Hudson Bay, una vieja empresa nobleza negra, y el banco Lazard Brothers.
Se hizo un confidente para presidentes y primeros ministros, incluyendo Franklin Delano Roosevelt, y sus amigos influyentes le dieron un contrato muy lucrativo para enviar materiales de Canadá a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, fue nombrado para el Consejo Económico Supremo Aliado y se hizo un consejero para el grupo alrededor de Lord Milner y el coronel Mandelhouse, que estaba preparando el Tratado de Versalles y creando la Liga de las Naciones. Monnet fue nombrado el secretario general adjunto de la Liga de las Naciones y posterior vicepresidente de una compañía llamada Transamérica, que era poseída por el Banco de América de blanqueo de dinero de la droga. Monnet estaba perfectamente colocado para ser la marioneta a través de la que otros poderes podían manipular hasta la existencia la Comunidad Económica Europea. El conde Richard Condahop Kalergi escribió un libro en 1923 que pronostica un Estados Unidos de Europa. Fue nombrado por Richard Wagner, de quien Hitler había dicho que para comprender la Alemania nazi, uno tenía que comprender a Wagner. Un amigo íntimo del padre del conde era Theodor Herzl, el fundador del sionismo. El libro del conde fue llamado Pan-Europa y siguió para formar la Unión Paneuropea con ramas justo a través del continente, apoyado por políticos líderes y el establishment de Angloamérica, incluyendo el coronel House y Herbert Hoover. El conde dijo en su autobiografía: al principio de 1924 recibimos una llamada del barón Louis de Rothschild, uno de sus amigos, Max Warburg, el banquero de Hamburgo, había leído mi libro y quería conocernos. Para mi gran sorpresa, Warburg espontáneamente nos ofreció 60.000 marcos de oro para impulsar el movimiento durante sus primeros 3 años. Max Warburg, que era uno de los hombres más distinguidos y más sabios con los que alguna vez estuve en contacto, tenía un principio de financiar estos movimientos. Permaneció sinceramente interesado en Paneuropa por su vida entera. Max Warburg organizó su viaje de 1925 a los Estados Unidos para presentarme a Paul Warburg y Bernard Baruch. La Comunidad Europea, ahora la Unión, es otra creación de la hermandad con todos los viejos nombres familiares involucrados. Winston Churchill era un partidario del superestado europeo y escribió un artículo en 1930 para la publicación estadounidense, The Saturday Evening Post, llamado Los Estados Únicos de Europa. Algunos años después tendría su participación en promover la guerra que resultó en la creación de esa misma estructura. El conde Coudenhove Kalergi recibió el apoyo entusiasta de personas como John Foster Dulles, Nicholas Murray Butler, el presidente de la Universidad de Columbia y la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, y el doctor Stephen Dugan, el fundador y el primer presidente del Instituto de Educación, que era 100% controlado por el Consejo de Relaciones Exteriores. El Congreso de Estados Unidos aprobó 7 resoluciones sobre la Unión Política de Europa y una de ellas declaraba: la creación de una Europa unida debe ser vista como un paso esencial hacia la creación de un mundo unido. Jean Monnet también dirigió el Comité para los Estados Unidos de Europa, que tenía el mismo objetivo. Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, ha sido evolucionado como se planeó, por el método de peldaños, para hacerse el Estado fascista centralizado que siempre fue diseñado para ser. Dos admiradores de Monnet son Mary y Serge Bromberger, y ellos exponen el plan en su libro Jean Monnet y los Estados Unidos de Europa. Gradualmente, fue pensado, las autoridades supranacionales, supervisadas por el Consejo de Ministros Europeo en Bruselas y la Asamblea en Estrasburgo, administrarían todas las actividades del continente. Un día vendría cuando gobiernos serían forzados a admitir que una Europa integrada era un hecho consumado, sin tener una voz suya en el establecimiento de sus principios subyacentes. Todo lo que tendrían que hacer sería unir todas estas instituciones autónomas en una sola administración federal y luego proclamar un Estados Unidos de Europa. Eso es donde nosotros estamos ahora. Otra vez, usted tiene la estructura del núcleo de pocos en el centro que determina el plan global y las redes interconectadas en cada país manipulado a sus personas y parlamento para seguir ese programa global. Los 2 primeros ministros de Gran Bretaña, antes, durante y después de nuestra entrada en la Comunidad Europea, eran Harold Wilson del laborismo y el conservador Edward Heath. Eran ambos socios cercanos de Lord Victor Rothschild, y Heath hizo a Rothschild cabeza de su política de unidad durante sus 4 años como primer ministro
entre 1970 y 1974. Fue en este periodo, en 1972, que Head firmó el Tratado de Roma, que atrapó al Reino Unido en la telaraña de la araña europea de la Hermandad. Sentándose al lado de Head de la ceremonia de firma estaba su ministro de Relaciones Exteriores, Alec Douglas Home, un presidente del Grupo Bilderberg y un miembro de un linaje escocés antiguo. La cosa entera era manipulación a una escala vasta. El Partido Laborista de oposición, cuando nosotros entramos en Europa bajo Harold Wilson, incluía en su liderazgo a Roy Jenkins, quien seguiría para hacerse el presidente de la Comisión Europea, James Callaghan y Dennis Healey, presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional y miembro del Consejo del Instituto Real de Asuntos Internacionales. Healey estaba en la primera reunión de Bilderberg en 1954 y asistió a más de sus reuniones que cualquier otro político británico en su periodo en la política activa. Buen viejo Dennis, el hombre del pueblo, disculpe. En este mismo periodo, los líderes del tercer partido de Gran Bretaña, los liberales, ahora demócratas liberales, eran Joe Grimwood y Jeremy Thorpe, escritor del libro Europa, el caso para entrar. Me pregunto cuándo estaban en los puestos políticos más altos en la región, si Wilson, Head, Jenkins y Healey alguna vez se reunieron y reflexionaron sobre el extraordinario recodo del destino que llevó a que 4 personas que asistieron a la Universidad de Oxford en el mismo periodo se hicieran los nombres políticos principales de las décadas de 1960 y 1970, justo cuando el Reino Unido se estaba comprometiendo a la membresía de la Comunidad Europea. Wilson, Jenkins, Head, Healey, Grimwood y Thorpe son tal ejemplo inspirador de lo que puede ocurrir cuando usted tiene una educación de Oxford. El hecho de que Oxford ha sido siempre un centro principal de la hermandad y con Cambridge es una tierra de reclutamiento clave para manipuladores de la próxima generación es simplemente casual, por supuesto. Head, un reptil que cambia de forma, estaba manipulando a Gran Bretaña hacia la membresía de la comunidad durante toda la década de 1960 y estaba de acuerdo con la unión política de Gran Bretaña en Europa tan temprano como abril de 1962, cuando era Lord del sello privado. Antes de llevar a Gran Bretaña a Europa, Head insistió a una reunión en París en octubre de 1972 para negociar las condiciones con el presidente francés Georges Pompidou, un ex empleado de Guy Rothschild. Douglas Hort era el ministro de Relaciones Exteriores británico que firmó el fascista Tratado de Maastricht en febrero de 1992, que convirtió la Comunidad Europea en la Unión Europea, el superestado. Hort era un secretario privado de Ted Head entre 1968 y 1970, y su secretario político de 1970 a 1974, cuando Head era primer ministro y firmando a Gran Bretaña en Europa. Hort era también un ministro del estado de Lord Carrington en la carrera hasta la Guerra de Malvinas, y fue Hort el que recomendó un título de caballero honorario para Henry Kissinger. Desde ese entonces, influyentes y aparentemente adversarias figuras políticas como los conservadores Ted Head, Kenneth Clark, Geoffrey Howe, del Partido Laborista, Tony Blair, Gordon Brown y los líderes demócratas liberales, David Steele y Perry Ashdown, han presionado y argumentado por la erosión cada vez mayor de la toma de decisiones británica y el hundimiento de la libertad por la Unión Europea centralizada y burocrática. Blair ha llenado descaradamente su equipo ministerial que negocia con la Unión Europea con personas que requieren que el Reino Unido se una al banco y a la moneda únicos. Entre ellos, antes de su renuncia en un escándalo financiero, estaba nuestro amigo Peter Mandelson, el hombre que miembros del Parlamento han llamado el príncipe de la oscuridad. En el momento de escribir, los 3 principales partidos políticos británicos son dirigidos por Tony Blair, William Hay y Perry Ashton. Estamos siendo timados y los iniciados de la hermandad en la cima en los bancos y las corporaciones han sido activados para asustar a las personas al punto de creer que habrá un colapso económico si un país no se une al banco y la moneda únicos. ¡Qué tontería! Noruega se negó a unirse a la Unión Europea y ha tenido gran prosperidad económica, sobre todo a través de sus exportaciones a los países de la Unión Europea. Lo que he descrito en Europa está planeado para el continente americano, la región Pacífico y África. La Unión Estadounidense está diseñada para desarrollarse a partir del NAFTA,
el Tratado de Libre Comercio norteamericano y la Unión del Pacífico a partir de la PEC, Cooperación Económica Pacífico-Asiática, el área de libre comercio formada en 1994 después de mucha campaña hecha por el becario Rhodes y ex primer ministro australiano Bob Hawke. El NAFTA fue negociado entre George Bush, el pederasta presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y Brian Mulroney, un violador de mujeres de mente controlada, que era primer ministro de Canadá. Me explayaré sobre sus actividades en un capítulo posterior. Bush dijo cuando firmó el acuerdo de libre comercio con Canadá y México el 12 de agosto de 1992 que quería el NAFTA estirarse desde la punta de América del Norte hasta la punta de Suramérica. Su adversario, Bill Clinton, dijo en una reunión de líderes de todo el continente americano el 10 de diciembre de 1994. La historia ha dado a las personas del continente americano la oportunidad de construir una comunidad de naciones, comprometida a la libertad y a la promesa de prosperidad. A comienzos del próximo siglo, quiero ver una inmensa zona de libre comercio de Alaska a Argentina. Otros elementos del programa incluyen el microchipeado de la población mundial, el control completo de suministros de energía, la destrucción de formas alternativas de curación que exponen la medicina establecida como un fraude, y la inercia global. Escribiré más sobre esto hacia el final del libro. El estado de un solo partido y el programa de un solo mundo va sobre ruedas, y aquí he dado solo una idea general de las personas, organizaciones y eventos a que he hecho referencia porque están todos cubiertos e intrincado detalle y atribuidos a una fuente, y la verdad los hará libres.